Vamos a montar la reunión en hielo. Cuando vamos a acercar dos tornillos, que es el caso de una reunión en hielo, tenemos que tener en cuenta que cada tornillo tiene un cono de seguridad, es decir, una zona de hielo que él ha resentido al entrar porque ha expandido el hielo. Entonces, ¿cuál es el cono de seguridad? Es un cono con la altura del tornillo y el radio es también la altura del tornillo. Más o menos podemos considerar 20 centímetros, un palmo, para ser así prácticos, ¿no? Que sería un palmo alrededor del tornillo que yo pongo. No puede haber absolutamente nada. En este círculo no puede haber absolutamente nada. Luego tenemos que tener en cuenta también que hay una serie de condiciones mecánicas del hielo que tenemos que tener en cuenta. Si el hielo parte en una raya horizontal normalmente. Entonces, en la altura de este tornillo es mejor no poner nada. Y otra cosa importante es que el hielo se forma, aquí lo veis, por columnas de cristalización. Estas columnas dan resistencia al hielo. Entonces, no vamos a sobrecargar la columna donde está puesto este tornillo. Es decir, que aquí en esta vertical y en esta horizontal no voy a poner nada. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Desplazado lateralmente a donde yo quiera. ¿Cuánto? Un palmo y otro palmo. Es decir, perdonad, y otro palmo. Es decir, que el siguiente tornillo, como muy cerca, tendría que estar aquí. Para montar la reunión, introduzco el primero. Hemos introducido el primero. Y hemos introducido el segundo tornillo. Ahora vamos a ponerles mosquetones de seguridad. Vamos a colocar la cinta. Colocamos el otro mosquetón y una vez lo tengo en la dirección de trabajo, esta reunión, lo que voy a hacer es cerrarla. Si utilizo mi cuerda para atarme, me voy a atar aquí con un nudo de ballestrinque para poder regularme, ¿vale? El ballestrinque lo hacemos una vuelta por detrás, otra vuelta por detrás de la cuerda y luego lo que hacemos es la segunda vuelta, la cruzo sobre la primera. Vuelvo a hacerlo, lo pongo por detrás, lo pongo por detrás y ahora esta vuelta segunda por encima de la primera. Una vez tengo este nudo hecho, lo pongo dentro del mosquetón y lo aprieto. Fijaros que sin soltarme de esta reunión puedo regular mi distancia. Aquí estaría atado a la reunión, ya estaría correcto, estoy en la reunión, he entrado. Como pueden caer cosas, sobre todo cuando escala el primero, puedo hacer un reenvío y doblar el triángulo. Hago un reenvío sin tensión. En este caso hago un 8 por gaza y lo coloco en este mosquetón.
Fijaros que yo sigo atado, sigo cargando en el triángulo, pero tengo un reenvío. Y con la otra cuerda hago exactamente lo mismo, sin tensionar al triángulo. Y la reunión de hielo la tenemos acabada. Fijaros que tenemos doble seguro, tenemos los dos tornillos cogidos a nosotros con doble triangulación. Si cayera algo de arriba, hay menos factores, porque en el hielo es fácil de que pueda caer, de que se pueda romper todo a la vez. Es decir, hemos derivado la seguridad a diferentes partes del material.